Hola, muy buenas. Seguramente habéis oído alguna vez la expresión de que esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Y intrigado por esta expresión he intentado buscar cuál es el origen de que esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. ¿De dónde viene? ¿Qué pasó en el Rosario de la Aurora? La verdad es que no queda muy claro. El Rosario de la Aurora parece que es una procesión en la cual se reza el rosario y se hace de madrugada. Por eso se llama el Rosario de la Aurora. Parece ser que en alguna ocasión este rosario acabó mal y no queda muy claro cuál es el origen de esta expresión, porque parece ser, según se especula, que en alguna zona de Andalucía, en alguna ocasión, este rosario coincidía con la gente de mal vivir que pasada la medianoche suele salir a la calle. No es algo del siglo XX y XXI, es algo bastante antiguo esta costumbre tan española de la vida nocturna. El caso es que el encontronazo debió ser bastante duro porque acabó muy mal hasta tal punto que se acuñó esta expresión de que esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Qué curioso. Bienvenidos al capítulo número 19 del podcast del Bu. Vamos a dar un enorme salto en el pasado y nos vamos a trasladar al año 1500 a.C., en el cual la reina Hatshepsut va a echarse el reino de Egipto a las espaldas, porque Tutmosis II, el faraón, acaba de morir prematuramente a una edad muy temprana, dejando a su heredero, Tutmosis III, con una edad apenas asumible para meterlo como faraón. El futuro Tutmosis III correinará con una regente, su madrastra Hatshepsut, que de una manera muy inteligente conseguirá nombrarse faraón y reina de Egipto y regente al mismo tiempo. Vamos a hablar de esta mujer excepcional que consiguió rebelarse ante la tendencia natural de que los hombres gobernasen el reino más poderoso y civilizado de la tierra. ¿Qué tendrá el antiguo Egipto que a todos nos gusta tanto? Bueno, a todos no. Yo me revelo y me considero, me confieso, como una persona a la que no le atrae excesivamente el antiguo Egipto. Nunca me ha parecido una cultura demasiado valorable como en realidad lo está. Dejaron vestigios fuera de serie comparado con otras culturas de la época y, bueno, se suele decir lo habitual, que mientras ellos construían pirámides, el resto del mundo iba en taparrabos. Hay que tener en cuenta que la cultura egipcia tenía una civilización avanzadísima para su época y no es de extrañar que muchos locos de las ondas crean que los extraterrestres ayudaron a los egipcios a salir adelante. Nada más lejos de la realidad, simplemente era una civilización adelantada a su tiempo y que hay que valorar en su justa medida. Dicho esto, sigo confesando que yo me declaro un poquito contracorriente. Me parece una civilización en todo caso sobrevalorada, porque claro, no siempre el sol que más brilla es el mejor, pero en el caso de los egipcios hay que reconocer que sí, el sol que más brilla es el de los egipcios, es el de esta cultura rimbombante, espectacular, súper mística y con muchísimo simbolismo que ha llegado a la imagen mental, a ocupar un gran lugar en la imagen mental de todas las civilizaciones del mundo. ¿Quién no conoce las grandes pirámides de Egipto? ¿Quién no conoce las imágenes de perfil dibujadas en las paredes de los templos? ¿Y quién no conoce al fin y al cabo los nombres de algunos de los egipcios más famosos de la historia? Que también son algunos de los nombres más famosos de la historia, como Ramsés II o Cleopatra. En cualquier caso, me voy a centrar en un personaje que me parece la mar de atractivo y que a lo mejor no es el más famoso de todos. Un hombre impronunciable, Hatshepsut. Muy extraño. Un nombre de una reina regente que le dio por ocupar el trono del faraón a la vez que un faraón. Sí, además lo hizo de una manera bastante inteligente, sin quitar al faraón de en medio, pero poniéndose ella delante. Vamos a intentar ver qué es lo que tiene de especial esta reina Hatshepsut, que a mí me ha hecho elegir hablar de ella antes de que de cualquier otro. Hatshepsut fue nieta, hija, hermana
esposa y madrastra de un faraón, nada más y nada menos. Llevaba, por lo tanto, una sangre real muy pura y perteneció al seno de la dinastía número 18, que fue la primera del Imperio Nuevo de Egipto. Todo este lío de los imperios nuevos, medios o viejos se refiere a que entre imperio y imperio hubo un periodo intermedio en el cual un pueblo extraño invade a los egipcios y luego los egipcios se los sacuden de encima. ¿Vale? Estos son lo que se llama los estados o los periodos intermedios. Hatshepsut pertenece a la primera dinastía del Imperio Nuevo, la 18, una dinastía que ayudó a quitarse de encima la invasión de los Hicsos, se llamó. Tutmosis I fue el padre o el abuelo de Hatshepsut, no queda muy claro. En cualquier caso, todo parece indicar que descendía directamente de este faraón y que por lo tanto portaba en sí la sangre del dios, así se llamaba la manera de legitimar o de decir qué sangre era la legítima para gobernar, porque en el antiguo Egipto se daba la curiosidad de que las mujeres eran las que transmitían la sangre real, digamos que las mujeres eran las depositarias, de la sangre que legitimaba al faraón. Esto daba como consecuencia que las mujeres y los hombres tenían que ser de la misma familia, porque claro, si una faraona o si una esposa de un faraón era la portadora de la sangre y daba luz a otro faraón, el faraón tenía que acudir a una esposa de la misma familia, con lo cual todo quedaba dentro de casa. En cualquier caso, hay que decir que Hatshepsut se vio en el brete de que tenía que dar el reino a manos de lo que ella consideraba un bastardo, como era el futuro Tutmosis III. Como ya os he dicho, Tutmosis II murió prematuramente. Hatshepsut era su hermanastra y a la vez su esposa. Eso era inevitable en el antiguo Egipto. Pero Tutmosis III no era hijo de Hatshepsut, por lo tanto no tenía la sangre real. En esto se basó esta reina para coger el poder por los cuernos cuando Tutmosis II, su marido y hermanastro, falleció. En el antiguo Egipto legalmente podían reinar las mujeres, pero no se les nombraba faraón. El faraón era un título divino, era un título que iba más allá de la ley y por lo tanto una mujer legalmente, había habido precedentes antes de Hatshepsut, un par de precedentes, la mujer podía gobernar el país de Egipto, pero no tenía ese título que le daba ese poder divino. En cualquier caso, Hatshepsut se las arregló para granjearse las amistades de la clase sacerdotal de Egipto, una clase bastante decisiva a la hora de poner o quitar faraones. En cualquier caso, podría haberse conformado con una regencia, algo que también había sido habitual. Por muy civilizados que estuviesen los egipcios, tenían una gran tasa de mortalidad. No estaban exentos de todos los problemas que tenía la historia antigua, de enfermedades, mala alimentación, etc. En cualquier caso, ya digo que Hatshepsut descendía del dios, descendía de los faraones y tenía un orgullo sobredimensionado y no se iba a dejar gobernar por lo que él consideraba el bastardo del faraón. Tutmosis III era hijo de Tutmosis II y de una concubina, no era hijo de lo que se consideraba la esposa principal del faraón. Por lo tanto, Hatshepsut muy hábilmente se buscó unos poderosos aliados en lo que era el clero de la época. Sobre todo dos aliados, uno llamado Apu-Seneb, que era el sumo sacerdote de Egipto, y otro llamado Senmut, que era el arquitecto y segundo sumo sacerdote. El papel de arquitecto era algo casi como el del primer ministro. Era el que hacía los templos, pero también tenía mucho que cortar y que decidir dentro del gobierno de los egipcios. Las fuentes parecen indicar que el reinado de Hatshepsut fue progresivamente ganando en poder hacia su persona y quitándosela al jovencísimo Tutmosis III. Todo parece que lo hizo de una manera tan hábil, con una manera tan ambigua, que no se sabía si realmente era una regente o una reina que estaba por delante de ese faraón. En cualquier caso, supo, como ya he dicho, granjearse las amistades de la clase sacerdotal egipcia, de tal manera que legitimaron su poder, llegándose a hablar actualmente de lo que será una teogamia,
es decir, un matrimonio con los dioses que legitimaban a Hatshepsut dentro de su puesto preeminente en el poder. Poco a poco, Hatshepsut fue adoptando las formas y los símbolos que adopta un faraón. Como ya he dicho, legalmente podía gobernar, pero no místicamente, no religiosamente, ya que un faraón tenía que ser obligatoriamente un hombre. Así que si veis alguna representación en estatua de Hatshepsut, la veréis con barba. De hecho, se hacía ver con barba postiza y con maneras y con vestimentas de hombre, lo cual también, digamos que gustó mucho a la clase sacerdotal egipcia, que le doraba la píldora todo lo que podía, porque los egipcios tienen, como ya he dicho, un gran simbolismo y misticismo. Para los egipcios todo lo que es doble es algo que les chiflaba. El norte y el sur, el este y el oeste, que era donde se ponía y donde salía el sol, lo claro y lo oscuro, había siempre un gran juego entre luces y sombras en los templos egipcios, la dualidad les encantaba. De hecho, Egipto estaba formado por dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Os habréis fijado que las coronas egipcias estaban formadas por dos cuernos, uno que estaba en la frente y otro que salía de la cúspide de la cabeza. Son las dos coronas de los dos reinos egipcios. Como ya he dicho, Hatshepsut jugó su baza y lo que hizo fue dar una especie de imagen mágica, como que era capaz de cambiar de sexo cuando le apetecía. Se lo tragaron porque no les quedaba otra, parece ser. Sin duda hizo un juego bastante hábil esta faraona para que se le nombrase con el título que sólo podía darse a un hombre. En cualquier caso, el reino consiguió una gran época de prosperidad y de paz en el reinado de Hatshepsut. Como todo gran faraón, Hatshepsut tenía que dejar su impronta en la historia, y la impronta de la historia que dejaban los faraones eran sus templos mortuorios. Muy célebres son las grandes pirámides de Egipto, pero no son los únicos vestigios que dejaban los egipcios como templos fúnebres. Hatshepsut dejó uno de los templos más célebres dentro de la arquitectura egipcia. Es el templo de Deir el-Bahari, un templo precioso y supermoderno para la época. El día que yo vaya a Egipto, que espero que no se demore mucho, no dudaré en visitar este templo espectacular. Un templo que está dividido en terrazas. Digamos que los egipcios eran muy amigos de la ceremonia, la pompa y el simbolismo. Y les encantaba el recorrido, hacer una especie de procesión a la hora de entrar en los templos. Todos los templos egipcios, sin excepción, tienen un recorrido de entrada bastante prolongado que estaba acompañado de todo el ceremonial. El templo de Deir el-Bahari no es una excepción. Es como, digamos, una especie de camino místico, en el cual se entra en línea recta al corazón, a las entrañas de la montaña, mientras se va subiendo poco a poco una cuesta que nos va mostrando dos pisos. Primero un patio muy grande y luego otro patio en el que se van asomando poco a poco un pórtico de columnas. El efecto caminando hacia las entrañas de la montaña en el templo de Deir el-Bahari tiene que ser incomparable y espero hacerlo no a muy tardar. Se aceptan donaciones. Dicho esto, quiero decir que este templo modernísimo de la mano de Hatshepsut es uno de los hitos de la cultura egipcia y os pido que lo buscáis. Deir el-Bahari, con H intercalada, una maravilla dentro de los egipcios. Esto también lo quiero enlazar con el hecho que se ha solido decir de que Tutmosis III, el faraón al que se supone que suplantó Hatshepsut, maltrató en la memoria de su madrastra cuando ésta murió. Parece ser que los historiadores han tenido mucha mala baba a la hora de juzgar a esta faraona. Lo cierto es que no. Parece ser que Tutmosis III no se quitó de encima ni se sacudió la imagen de Hatshepsut. Parece que fue algo más propio de un faraón posterior muy poderoso como Ramsés II, que parece que sí que eliminó los cartuchos de Hatshepsut. No me he vuelto loco. Los cartuchos dentro de los jeroglíficos egipcios hacen referencia a los nombres. Cuando vosotros veáis un montón de jeroglíficos egipcios rodeados por una especie de cápsula,
lo que se llaman cartuchos, son los nombres de ese faraón. Parece ser que los historiadores, los primeros arqueólogos en el siglo XIX y XX, cuando se encontraron con este gran templo de Deir el-Bahari, se encontraron con que el nombre de Hatshepsut aparecía como tachado y se atribuyó a que Tutmosis III, después de que se sacó de encima el yugo de esta madrastra tan coñazo, se dedicó a profanar toda la memoria de su madrastra. Parece ser que no. Tutmosis III parece que le debió bastante a esta mujer y parece que le ayudó a hacer de él uno de los faraones más poderosos que se recuerdan, porque Tutmosis III fue el faraón que más consiguió extender las extensiones del reino del Antiguo Egipto en el Imperio Nuevo. Bueno, no tengo mucho más que decir de esta faraona, pero simplemente espero que os quede en la memoria el recuerdo de esta mujer que luchó contra la tendencia de su tiempo y que hizo valer ante todo sus genes y su sangre por encima de todos estos hombres que tanto intentan pisotear constantemente a las mujeres. ¿Os ha gustado el podcast? ¿No queréis volver a escuchar mi voz nunca más? Bueno, a veces a mí me pasa también, lo entiendo. Pero bueno, si os ha gustado el podcast, como decía, siempre podéis poneros en contacto conmigo en elpodcastdelbuho@gmail.com. Podéis acudir a la página web de elpodcastdelbuho.com o también podéis descargaros el podcast dentro de las webs de iVoox o en el propio catálogo de podcast de iTunes. Ahí me encontraréis bajo el seudónimo del Podcast del Búho, claro. También podéis acudir al grupo de Facebook, que ya por fin lo he revitalizado. Espero que no me aburra de él pronto. Y nada más. Podéis, si queréis, también seguirme en Twitter. Mi nombre, como seguramente que si habéis oído el podcast ya sabréis, es _Jorge_. Nada más. Bueno, sí, quiero agradecer a Roberto Cortador su gran apoyo a este podcast. Parece que lo ha estado nombrando por todas partes. Se lo agradezco. Y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el capítulo 20 del Podcast del Búho. Hasta luego.